los gobernantes, elegidos de entre el pueblo por nosotros mismos, en razón de sus aptitudes serviles, serán individuos no preparados para el gobierno del país. Así, por este camino, vendrán a ser los peones de nuestro juego de ajedrez, fácilmente manejables por las manos de nuestros sabios y geniales consejeros. Estos idiomas no proceden del latín, pero de esa teoría hablaremos otro día. Entonces, ¿en qué se parece Venezuela a Rumanía? Bueno, es muy interesante lo que pasa en Rumanía y es muy interesante lo que pasa en Venezuela a nivel político, a nivel de las elecciones y de lo que es la democracia, ¿no? En ambos países pasa que es evidente que la democracia no existe, es una farsa, es un show, es un evento propagandístico global que ocurre puntualmente en los países, es una fiesta medio cinematográfica, medio espectacular, un espectáculo. La democracia y las elecciones en los países y la votación y los candidatos y los partidos son eventos como eventos polarizantes como de la propaganda, ¿verdad?, masiva, global, como los partidos de fútbol, como los partidos de béisbol, como las grandes ligas, el Miss Venezuela, el Miss Universo, todos estos eventotes, las Olimpiadas. Estos eventos que suelen paralizar la atención de la gente, ¿no? El circo era como las peleas de gladiadores en la antigua Roma, pero masificadas, reproducidas por los medios de comunicación, ¿no? Entonces las elecciones, que pues la democracia es un circo y es un evento, pero yo creo que hasta Chávez, yo creo que Chávez fue el último de estos personajes, salvando las distancias con el recientemente elegido Donald Trump, que es como como un intento de nuevo, y Milei, de renovar esos liderazgos, digamos, mesiánicos y liderazgos tal, pero para el lado de la derecha, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces han surgido una serie de líderes con ese carisma y tal, como Milei, como Trump, que no le dicen carisma porque la mayoría de los medios son de izquierda, y le dicen como agresividad, impertinencia, derechismo, no sé, nazismo, fascismo, los más fascistas del salón, ¿no? Y bueno, nada, la gente está fascinada con eso, etcétera, ¿no? Y en Venezuela, que ya estamos como en un nivel más allá o estamos agotados, digamos, que el show de Chávez y estos 25 años de doctrina del shock y vaina, y Maduro bailando salsa y tal, y la misma posición de mierda, y Guaidó, y estos impresentables, tal. Toda la historia reciente de política venezolana nos ha dejado un enorme cansancio y una enorme, y la autoestima totalmente molida, porque hay gente que ha puesto sus esperanzas en el impresentable del mundo. Entonces yo les quiero poner este documental para que vean lo que dice este tipo, Calin Georgescu, que es al que le han robado las elecciones en Rumanía, ¿verdad? Un tribunal ha decidido que no, porque lo apoyó mucho TikTok, como no se esperaba que fuera a ganar, porque no estaba en las encuestas, y las encuestas las diseña el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, se ve que por alguna razón en Rumanía contaron los votos como es, y se dieron cuenta que eso es lo que pasa en las elecciones, siempre les escapa que de repente cuenten los votos bien. Y entonces el tipo ganó arrasadoramente, y como es un ultranacionalista, que ya van a entender en este vídeo cuando lo que consideran un ultranacionalista, por eso no les atribuyen carisma a estos personajes. El Constitucional de Rumanía ha anulado la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre después de que uno de los candidatos denunciara irregularidades. Ahora el proceso deberá repetirse. Mañana, les recordamos, tendrían que haberse celebrado las votaciones de la segunda vuelta entre el candidato populista prorruso Georgescu, vencedor de la primera ronda, y la europeísta Las Conic. His name is Calin Georgescu.
it is best to talk to someone who knows from personal experience what he's talking about, rather than to talk to someone who just has ideas about what is going on inside the United Nations. Well, I serve this institution 17 years, almost 18. I start in Romania, in the United Nations Development Program, which gave to me the chance to understand, first of all, the system. I was director to coordinate the Romanian National Sustainable Development Strategy and Local Agenda 21, which I did for almost 40 counties in Romania. Step, I arrived to different, let's say, events in New York and after that in Geneva, in many other countries, and I arrived also in the board for Europe in the United Nations Environmental Program. I had a chance to have many meetings, many interviews, and particularly to understand how is running this system. But I had the chance to arrive, let's say, to the key people to understand how can work this train. I was absolutely sure that United Nations is a fantastic institution which can help the people and the welfare and the human being and to be a good life, to have a good life and everything to be in harmony with the nature. Because this is my background, environmental protection. So based on my background, of course, I arrived to United Nations and I arrived to be, let's say, call it a specialist in sustainable development. But later on, of course, I find how, in fact, the things are moving. Because particularly when you are going in the field, you find the reality. The reality is not from the office, not from the newspaper, not from the TV. It's from the ground. In the ground, I find that the most important part of the game, that the nature, the gods, the universe, give to us everything we want. Everything. So he can cover all our needs, but it's impossible to cover our greed. And the greed is not from the majority of the people. The greed is coming from a small part of the people. The main important cause is the oligarch, the world oligarch system. Are they the one who control? They want to have the control. And for this reason, UN is the platform, the bridge for the oligarchy system to control. And the oligarchs are the ones who gather once a year in Davos, the members of the World Economic Forum? Of course, this UN platform for 2030 with Davos agenda. UN was set up in 1945 with one simple purpose, to keep the peace. What a fantastic purpose. The problem is not this. The problem is that in different meetings, which I participate myself, I have seen the peace very small, like a Cinderella in a corner. And she wait to have a chance to speak. And she never had this chance. She's waiting. And in fact, all the discussions, they were for war. But they don't say war. And why is that? It was very manipulated. Yes, everything stood on its head, right? Exactly. And when they say peace, they mean war. When they say justice, they mean injustice. This is a point. Exactly like in sustainable development. I have been to most of the meetings, and official and unofficial, and negotiation. I can tell you how is the results. The results is that in the end of the day, is just one conclusion: how we can increase the consuming. And sometimes, of course, many of the events, the most important is the gala dinner, how we can arrive to the food. So to increase only the consuming side
It's very dangerous because, in fact, this was exactly the same situation with the Club of Rome, another important NGO. And you were also a member of the Club of Rome. And also I was the president for Europe of the Club of Rome for almost 2.5 years in Vienna, in Austria. And you encountered the same problem there. Exactly, because they approach this vision that it's a limit. I mean, they find at that time that we are going too fast and too dangerous. Exploiting the resources of the planet. Yes, but in what sense? In a sense of greed. One is to exploit the natural resources, for example, in Ghana or in Guinea-Conakry. Why I say Guinea-Conakry? Because Guinea-Conakry, as I have seen myself in all the planet I have been, is one of the most richest country in the world. And it's very small. Very small, but it's fantastic rich. I had no idea. Fantastic. The best top of gold and other natural resources that are in Guinea-Conakry. So Guinea-Conakry, if they want to exploit the natural resources for themselves, this is fine. But if there are coming others from outside, this is a problem. So here we are with a natural resources exploitation. Because majority of the countries in the world, they have no control for their own natural resources. It's exactly the system controlled by Davos, particularly, with the same agenda as UN, exactly as I told you. And they control the natural resources. And people on the power, because I cannot say leaders, because it doesn't take these political leaders. People which they have the power, they are their employees. The world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. Because they are not the employee of their people. They work for the other side. Exactly. They work for the oligarchs. They are employees of the oligarchs. Y también como de triste está nuestra necesidad de líderes en Venezuela, que saltamos de Guaidó. Imagínate un tipo más huevo frío y más impresentable y más, o sea, ni paladrón, es que ni un pícaro, ¿no? Un corrupto pícaro, una vaina, ¿no? Hasta Leopoldito López era más, por lo menos era guapito, ¿no? Más telenovelesco, pero Guaidó. Presidente interino Guaidó, y después de Guaidó, si no era posible caer más abajo en un líder, tener un líder más que dejara a Maduro, que elevara la autoestima de Maduro, entonces nos pusieron a Edmundo, que es el que iba a luchar por la democracia en Venezuela. Yo me imagino, para ellos es un show, para los que deciden esto, vamos a ponerle este viejito aquí, este viejito repollito, pues, para que no digan que no hay democracia. Y la gente está todavía esperando la sorpresa que va a dar Edmundo, y Eric Prince ganó unos reales, la locura del show venezolano y cómo juegan con los sentimientos de desesperación de un país muy acostumbrado a que le salve el culo un líder y a que el Estado sea papá-Estado realmente, y no se les ocurra que los pueden estar engañando, que si uno es malo, el otro también. O sea, si uno es malo, el otro tiene que ser bueno, porque que los dos sean malos, eso no. Aquí si no eres chavista, eres edmundista, y si no eres edmundista, eres chavista, y si no eres del Caracas, eres del Magallanes, y si no tienes clara tu mi Venezuela que iba a ganar, y sabes en las novelas quién es el malo y quién es el bueno, o sea, aquí estamos entrenados en ese sentido. Entonces, bueno, es patético el mundo, es patético, y a mí me preocupa el nivel de autoestima que tenemos, que hay gente esperando que el mundo llegue como Superman. Entonces, claro, la gente se burla de que Maduro haga muñequitos, y ahí salen muñequitos así de él y Cilia por ahí, como comiquita. Porque realmente se ha infantilizado mucho el nivel político de la gente, ¿no? Desde lo de Chávez y la doctrina del shock permanente, realmente ha dejado a la gente a ese nivel al que les habla María Corina de venceremos, ganaremos, cobraremos.
puras promesas así vacías, sin ningún plan de gobierno de nadie. Aquí nadie el plan de gobierno es quitar esto como sea y poner ese sello, ¿no? Y a ver, lo demás lo veremos, y poniendo ministros por ahí. Bueno. Pero, bueno, nos puede quitar un poco la depresión, que sí. No. Sí, pero si surgiera un líder, bueno, que la gente sepa un poco, que tal y como está montado este sistema, si surgiera un líder sincero, carismático, bueno, se lo cargan ahí mismo, no lo dejan ni montar un partido político. Quiero que eso quede claro. O sea, en lo que este sistema ve que surge una persona, que alguien inventa algo para curar el cáncer, se lo cargan. O sea, alguien que haga algo para arreglar esta cosa que tenemos como sistema político y globalmente, no es un tema de Venezuela. Aquí se usó el tema de la revolución del chavismo para que paguemos los mangos a $2 el kilo, o sea, para globalizarnos, para ponernos los precios, la gasolina, todo esto, a precios tal. Y para que creamos que somos un país que solo produce petróleo y no nos demos cuenta de todos los recursos de agua, de mangos, de pesca, todo el mar Caribe que tenemos, todo. De eso no se habla nunca, solo se habla del petróleo de Venezuela porque es parte de esta manipulación, ¿no? Para que justifiquemos que nos vendan los mangos a $2 el kilo, igual que en España, ¿no? O sea, es terrible lo que está pasando, y no darnos cuenta que estos señores que están en el gobierno son funcionales a este sistema y son amigos de este sistema, y toda la dialéctica de la dictadura, estamos preocupados por la democracia y tal, es cuento. Úrsula von der Leyen, la de la Unión Europea, no tiene moral para hablar de democracia porque ya nadie la eligió. El de la OMS nadie lo eligió, bueno, lo eligió Bill Gates, pero a Bill Gates nadie lo eligió, para que esté eligiendo a nadie. Einflussnahme von außen ist eine Gefahr für die Demokratie. Sei sie verdeckt, wie kürzlich offenbar bei den Wahlen in Rumänien, oder offen und unverhohlen, wie es derzeit besonders intensiv auf der Plattform X betrieben wird. Attendons ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare. Decizia Curții Constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este practic o lovitură de stat oficializată. Bueno, a partir de ahora, después de lo que ha pasado en Rumanía, yo no sé para qué se van a celebrar elecciones. Que nos digan los burócratas europeos cuál es el resultado y nos quedamos todos en casa y nos ahorramos un dinero, nos ahorramos la campaña electoral y nos ahorramos el cambalache político que cada 4 años iba a decir, en algunos casos cada menos tiempo se produce, ¿no? Imagínense un líder como ese, así sí tiene sentido que te metan preso, pero no por un huevón como Edmundo que sale aquí luchando por Venezuela, paseando por Washington, y no le da pena, y hay gente, mi presidente, como si fuera un santo. La gente es tonta. La gente que cree en el mundo es tonta, lo siento. Vamos a poner que la gente que creyó era tonta, pero digamos que no era tan tonta si ya se dio cuenta pero la que sigue todavía creyendo, o sea, ya olvídese. Eso no, ya no tiene arreglo. O sea, te fundiste. De actualidad. Ya opera de facto y en nuestras narices el gobierno mundial. Su capital está en Davos. Es por eso que el presidente recién electo de la que era hace no tanto tiempo la potencia más arrechísima del universo, ¿verdad? No viaja, pero le dedica su ratico a explicarle a los tecnócratas cuáles son sus planes económicos, después de haber anunciado en su país sus grandiosos planes para acabar con la locura del wokismo, que es un problema grave en Estados Unidos, un problema no tan grave quizá como el fentanilo, no tan grave como que la gente no tenga viviendas, no tan grave como
la inflación, ¿verdad? La inflación que viene desde hace 50 años, justamente desde que por cierto, se inauguró el foro de Davos. Ustedes saben que antes de que se inaugurara el foro de Davos, el Foro Económico Mundial que dicta las políticas globales económicas en el mundo entero y que tiene tanto prestigio porque parece que sabe hacer las cosas tan bien, antes de que se creara hace 50 años el foro de Davos, que se creó creo en el 72, hace 52 años, un carro nuevo en un concesionario en Estados Unidos, ¿verdad? Un Ford, una camioneta Ford te costaba $5,000, ¿verdad? Y quizá una casa te costaba como $20,000. Una comidita en McDonald's, a lo mejor una hamburguesa y una tontería te costaba a lo mejor $1.50, ¿no? Entonces ahora viene Trump a acabar con la inflación reciente, pero se dice poco de que esta gente, gracias a esas políticas económicas que este señor suele promover, pues se ha llegado a la humanidad donde estamos, ¿no? Que cualquier carro desechable hecho con materiales baratos que se deshacen, ¿verdad? Que contaminan, ¿verdad? Te cueste lo que te costaba una casa antes de que se fundara ese foro de Davos, ¿no? Antes de que el señor Klaus Schwab se le ocurriera asesorar a todo el mundo y permitir que su amigo Larry Fink, ¿verdad?, dueño de BlackRock y Vanguard, se apoderara de casi todos los activos del mundo y tuviera más poder económico, ¿verdad? Larry Fink, el otro asesor de Davos, ¿verdad?, tuviera más poder económico que Estados Unidos y China juntos, de los activos que manejan el mundo, que maneja además una inteligencia artificial que le permite saber, quiebra países para comprar vainas, para comprar viviendas, ha encarecido los precios, ha gentrificado las ciudades de todos los países del mundo, ha expulsado a las poblaciones nativas, este monstruo que se llama BlackRock. What if I told you there is a robot that controls more wealth than any country on earth? A robot so powerful that in the last 10 years, it has quietly created the biggest company in the world. This is the story of a robot called Aladdin. It's Wall Street's best kept secret, and it's gobbling up every asset class across every industry. Aladdin now controls $21 trillion of our global economy. To put that in perspective, that's more than the $20 trillion GDP of the US or the $15 trillion GDP of the entire European Union. The New Statesman wrote, the total physical cash of all 7 billion people and every company, bank vault, wallet, and piggy bank in the world is around $5 trillion. Aladdin has grown into a system responsible for more than 4 times the value of all the money in the world. This one robot directs the actions of the US Federal Reserve, almost every major bank and investment fund on Wall Street, and over 17,000 traders. It controls half of all ETFs, 17% of the bond market, 10% of the global stock market, and carries out 250,000 trades every day and billions of forecasts every week. Year after year, it hoovers up trillions of data points on every market, every company, every asset, and now even each of us, what we buy, sell, and say, so that it knows what to buy and what to sell far better than any human being. Every major bank, company, and investment fund has come to rely on Aladdin and its all-powerful AI and algorithms to beat the market. And if they didn't, they've collapsed and failed in Aladdin's wake. And you know what the craziest part of this story is? This robot is just getting started. So where did Aladdin come from and how did it get so powerful? Aladdin is the brainchild of Larry Fink, the founder of BlackRock, and its total dominance has made his company the biggest shadow bank in the world and the most powerful company on earth. The story you're about to hear is equally unbelievable and terrifying. In fact, you would think it was science fiction if it wasn't very real and happening today. This story starts in the 1980s when Larry Fink was making millions pioneering mortgage-backed securities at Wall Street Bank First Boston. That's right, the same mortgage-backed securities that caused the 2008 global financial crisis 20 years later. But back in the 80s, he was in an epic Wall Street rivalry with Louis Ranieri at Salomon Brothers, made famous as the big swinging dick in Michael Lewis's book Liar's Poker. Back then, Larry was making millions for the bank and was on track to be First Boston's CEO. And then in 1986, an error in the back office computer models led to Larry making the wrong trades and he lost
cost the company $100 million. The result was Larry leaving the bank as a failure with a stupid computer to blame. With that experience, Larry had just one ambition: to build a super smart robot that could pick out risk and opportunity in the market and do it better than any computer or human could do. In 1988, he launched a new startup, BlackRock, with a tiny coding team to give birth to this robot. Its name, Aladdin, which stands for Asset, Liability, and Debt Derivative Investment Network. In its first 10 years, Aladdin was fed information about every asset, price movement, and risk variable in the global bond market, Larry's specialty. And in 1999, when Aladdin turned 11, Aladdin was getting so intelligent at picking losers and winners that Larry began selling access to its data to other Wall Street firms. That same year, he took BlackRock public on the New York Stock Exchange. Straight after the IPO, the dot-com bust burst, pushing a wall of money from the stock market to bonds, which Aladdin had become the undisputed world champion in. Within years, BlackRock had become a $1 trillion company, and as money started shifting back to shares, what did Larry do? He bought the asset management arm of Merrill Lynch, which was focused to shares. So the gift for Aladdin's 18th birthday, all the data points for the entire stock market, and suddenly Aladdin had a new playground, analyzing every stock trade and risk factor for every company on the stock market. As a result, today BlackRock, together with his two closest rivals, Vanguard and State Street, both of which also rely on Aladdin's mountain of knowledge, have become the biggest shareholders of over 40% of all public listed companies in America. 2008, the global financial crisis hits, and before Aladdin turns 21 years old, is caught on by every Wall Street bank and Timothy Geithner, the head of the Federal Reserve and the US Treasury. As soon as Lehman Brothers collapsed and the Wall Street meltdown began, the US government came calling to save the next collapsing bank, Bear Stearns. It was Aladdin who decided which assets to keep and which to leave in the $30 billion rescue package. And few people know it was a robot that saved America from disaster. With that first success, the Fed, US government, and now even European and Japanese central banks began relying on Aladdin to make the calls on where the $2.5 trillion of new money they printed should go. The majority of it, bonds and funding to prop up the mortgage companies and banks. But wait, aren't these exactly the assets that Aladdin and BlackRock already were invested in? Exactly. But growing protests of conflict of interest were drowned out by the noise of the printing presses printing more money, as the assets controlled by Aladdin rapidly grew to $11 trillion by 2013. In the last decade, Aladdin has gone from the leader to the dominator of all financial markets. With BlackRock's Barclays acquisition, it got iShares, Barclays Exchange Traded Funds Units, or ETFs. And with that, Aladdin moved from dominator of bonds and equities to dominator of ETFs, just as all the biggest investors shifted from mutual funds to ETFs. And that's when, in 2017, everything changed. On Aladdin's 29th birthday, Larry launched a top-secret project at BlackRock, codenamed Monarch. It led to the firing of his fund managers and replacing their funds with Aladdin's funds. The robot was now eliminating humans from the equation altogether. And as a result, today over 70% of all trades on US stock markets are decided by robots, with Aladdin leading the way. These trades are completed from beginning to end without a human involved, in high-frequency trading far faster than a human can execute. Now, if this was just a story about a robot taking over the job of Wall Street traders, you might not be so concerned, unless you're one of those traders. But in the last 3 years, as Aladdin hit $20 trillion in assets, incredibly, it has begun to consume and control at an even faster rate. First, in 2020, as Aladdin turned 32 years old, the US government and Federal Reserve again came calling as the pandemic hit. Aladdin was again the one to guide the nation in what was now $4 trillion of newly printed money. Where did the money go this time? Inexplicably, for the first time, the Fed began buying ETFs in 2020. Well, that's a little strange. And again, the cries of conflict of interest were drowned out by the money printing. And then Aladdin revealed its endgame. Recently, BlackRock acquired eFront, which collects data on the things that you and I own, including private equity and real estate. And since then, Aladdin has consumed eFront's data on the entire global real estate market. And yep, you guess what happened next. Over the last 2 years, BlackRock and other funds using Aladdin's data have begun buying up single-family homes, where they can afford to outbid the rest of us as they have unlimited financing at hyper-low interest rates. The result is home prices rising by 20% over the last 2 years and pushing now even big players like Zillow out of the market. And here we see Aladdin's endgame, to be the one hyper-intelligent AI robot that not just controls Wall Street assets, but all assets, public and private. Now, I'm not into conspiracy theories, but even a skeptic with eyes wide open can see the signs. We're already at a point where no one can compete without Aladdin. As CEOs and asset managers like Anthony Malloy are now saying, Aladdin is like oxygen. Without it, we wouldn't be able to function. And what about government regulation? Well, Joe Biden has appointed BlackRock executive Brian Deese as head of the National Economic Council, which basically means the oversight of Aladdin and BlackRock is now the responsibility of BlackRock. And Biden has also appointed BlackRock Chief of Staff, Wally Adeyemo, to be Assistant Secretary of the Treasury, which means BlackRock is now the Treasury as well as the Treasury Advisor. And this story is far from over.
The genie is out of the bottle, and Aladdin has already reached a tipping point where one robot controls more wealth than any person or country. But as Aladdin's AI capabilities continue to grow, and with its rate of control rising by another $1 trillion to $2 trillion in new assets every year, it looks inevitable that Wall Street's secret weapon could end up owning everything, and we end up owning nothing. Es el verdadero líder del mundo y por eso todos los presidentes, aunque estén en contra supuestamente y vayan a ladrarle como supuestamente va Milei, ¿verdad? A ladrarle al foro de Davos, de donde salen los jóvenes líderes como Trudeau, como Freeland, que va a ser la que sustituya a Trudeau en Canadá, como tal, y de donde no salió este señor Georgescu y que por eso se lo rasparon. Entonces, bueno, el Foro Económico Mundial ya de facto pues, era como un gobierno mundial, pero hay que reconocer, ya si nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que no tiene mucha moral para recomendarle políticas al mundo y para decir que va a arreglar el mundo, puesto que desde que existe el mundo ha ido en una franca decadencia económica, vinieron las crisis bancarias, el patrón oro se eliminó, etcétera, etcétera. Creo que pues, se eliminó el patrón oro y justo surgió el Foro Económico. No, fue así. Bueno, en fin, este es el señor que te dice que no tendrás nada de ser feliz, al que se deja asesorar por Yuval Harari, que dice que puedes hackear a los seres humanos, ¿verdad? Te dice que puedes hackear a los seres humanos, te dice que te van a poner vacunas de ARN que ahora sí te pueden curar todo. Ya te quieren curar todo, es más, te van a curar todo. Vacunas es que te lo curan antes de que te den. Last question, Bill. Now you are doing yourself this transition into a new function, and you leave behind a legacy of having transformed the world into I would say, into information society. Now, if you look forward and at your next career step, career may be not the right word here, but at your next life phase, what would you like to see as your legacy in 10, 15 years? Of the new work? Of the new work, yeah. Of your new function. Well, I set very ambitious goals because I'm quite optimistic. If you look at, say, the 20 diseases that our global health program goes after, I'd hope that within 15 years, over half of those, we could have had a very dramatic impact. Some of them will prove to be harder than others. For example, AIDS, we will have made an improvement, but not the dramatic improvement probably in that time frame. Malaria, perhaps, and a number of the other ones, we have things in the pipeline. So, you know, huge change in the mortality rates in developing countries, which then has this effect of reducing population growth. That's this big benefit that then makes everything like education and nutrition a lot easier. So I have very high expectations there, and we actually use these dashboards internally at the foundation to make everything be quite numeric. Antes de que te van a meter de todo, ¿no? Porque hay muchas personas en el planeta, muchas personas, sobre todo si queremos robotizarlo todo, ¿cómo vamos a hacer con tanta gente que se va a quedar sin trabajo? Entonces a los buenos millonarios les vamos a dar un ingreso mínimo vital, por supuesto, claro, a cambio de que se pinche para que se mueran pronto, para que ese ingreso mínimo vital no sea eterno. A la casa de David para un tremendo festín que Dios había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente, Johnny el men casi dormía y Eddie Miró le decía: no hay cama pa' tanta gente. Vi al combo que llegaba y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura con Yayo el indio charlaba.
Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente, y Ralph Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó: Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! Esto lo dicen claramente. Entonces, bueno, ya existe ese gobierno mundial. Esa es la noticia, digamos, de hoy. Y el gobierno mundial desaprobó la votación en Rumanía que le daba la victoria a Călin Georgescu, exfuncionario de la ONU, que develó los oscuros manejos de la élite y por eso es tildado ahora por toda la prensa propagandística del régimen, porque vivimos bajo un régimen globalista. El gobierno de facto ya existe. O sea, exacto, ya existe. Esa es una noticia, yo creo que es una noticia importante que solo va a salir en este medio de comunicación. Por eso saben que es una noticia clave, importantísima, no la va a repetir nadie. Ya se reunió de facto el gobierno mundial y están contando cómo nos van a pinchar y a manipular y cómo nos van a poner el dinero digital y cómo nos van a controlar a todos. Ya se puede controlar a millones de personas, te lo dice Yuval Harari, te lo dice aquí. Entonces, bueno, nada, espabilaos, no dejaos pinchaos, no dejaos escaneaos, las retinaos. Y hasta aquí nuestra edición. Espero que no me censuren. No, bueno, esto es todo humor, Aquí nada es verdad de lo que decimos. Esto es todo yo chistecitos que hago con estas cosas que oigo. Yo no sé nada de nada, yo no soy una experta. Confíen en los expertos, en lo que digan los expertos y en los medios clásicos que saben que ellos no mienten nunca, jamás, never in the life. Nunca en la vida. ¿Cuándo les ha mentido un medio de comunicación? ¿Cuándo les ha mentido un medio de comunicación? Créanle a los medios y si no a los fact-checkings de su confianza. No crean nada de lo que yo he dicho, por favor. Ya sabes, YouTube, yo misma me desautorizo a decir cualquier verdad en este canal. El Tratado de Davos, el gobierno mundial, que no está dispuesto a que nacionalistas lleguen al poder, por eso lo ponen en los medios el ultranacionalista con el mayor desprecio. Los nacionalistas están considerados los peores plagas contra el globalismo, porque como les digo, este país BlackRock no tiene patria, ¿no? Explota los recursos de cualquier lugar, ya sea compra las casas en Estados Unidos masivamente para que las personas no pueden comprar casas, sube los precios, hace guerra económica, se apodera de todos los recursos. Estas élites son las que se han apoderado del 90% de los recursos de la tierra y pertenecen a un grupo de personas que siempre han proliferado a lo largo de la historia y han hecho estas trampas en todos los países del mundo, han absorbido las riquezas, han colonizado los países, han establecido un tipo de colonización a través del engaño y la manipulación, que siempre tiene consecuencias nefastas para los países, digamos, subyugados por estas estrategias de usura, de saqueo, de explotación absoluta, que son las que han traído al mundo que tenemos. Y estos plutócratas son los que ganan con cada crisis. Estos tipos del Foro Económico Mundial, que están ahí desde hace 50 años, han ido incrementando su patrimonio tras cada demolición. De hecho, Larry Fink, ¿verdad? Empezó BlackRock gracias a la crisis bancaria en Estados Unidos, gracias a que se arruinó ese poco de gente y se quedó sin casa ese poco de gente. Bueno, a él lo nombraron el que repartía el dinero para los banqueros, para de los impuestos de la gente que se quedó arruinada, de los impuestos de la gente le dieron dinero a los banqueros para que salvaran los bancos que ellos mismos habían saqueado. Y entonces Larry Fink era el boss que repartía ese dinero, entonces eso le dio mucho poder y bueno, después montó su super empresa y ha sido asesor del Tesoro norteamericano, etcétera. O sea, dirige las políticas económicas de Estados Unidos directamente mientras dirige su compañía paralelamente.
O sea, se entiende, utiliza todo el poder militar y político de Estados Unidos para conseguir sus intereses sin que nadie sepa que es un país, que actúa como un país, como una potencia invasora, como una potencia devoradora, ¿no? Eso son, bueno, los fondos buitre y vaina lo llaman, los fondos buitre, ¿no? Los buitres sin fondos, en realidad. BlackRock, Vanguard, todas pertenecen a la misma gentuza, que son estos del foro de Davos. Y son los que no les gusta un tipo como Georgescu, que quiera que las multinacionales dejen de, que la Coca-Cola deje de explotar el agua de la gente. Estos son los que sacaron a bolsa el agua en 2020 para privatizar el agua, que hace que en países que tenemos mucha agua como Venezuela paguemos a la Coca-Cola, a la Minalba, a la Pepsi-Cola el agua a $1 el litro. Señores, esto es lo que está pasando. Estas son las verdaderas noticias. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando en Rumanía. Les anularon las elecciones a este tipo. Quiero que vean lo que dice. O sea, cómo habla este personaje. Es un verdadero líder y no el payaso que nos ponen aquí en Venezuela para que digamos que tenemos democracia, ¿no? Que esa es otra. Bueno, un líder por lo menos inspirador, para que vean hasta qué punto en Venezuela no hay nada que, o sea, estamos demasiado cooptados y trabajamos con esta gente. Y el Foro Económico Mundial va desde, aunque no va Maduro, y bueno, quizás estén ajenos a esa élite en particular, la del Foro Económico Mundial. Yo no creo, porque Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen son panitas de estos y se la pasan ahí metidos, ¿no? Y la señora Botín, que es de Davos, tiene su negocio, su banco aquí trabajando felizmente, su Banco Santander y su BBVA, entonces, y su Telefónica. O sea, este gobierno se lleva muy bien con esta gente, nadie está creyendo que nos van a tumbar. Por eso yo veo relajado a Trump con Venezuela. Bueno, hasta aquí nuestra edición de noticias de inicios de año, de fin de enero, de la doctrina del shock. Sí, el Jimmy Carter, que recientemente murió, era, como vemos, de ese soft power, que es un poder hipócrita que juega con ambos bandos y que apoya a ambos asesinos de cualquier bando según satisfaga los intereses del amo final, ¿no? Que ni siquiera es el imperio norteamericano, que eso no existe. Lo que existe es el gobierno de Estados Unidos colonizado por los intereses sionistas, por los intereses de la banca internacional, por los intereses de BlackRock, que es pues la nación sionista por excelencia. Digamos que BlackRock es el verdadero país del sionismo, ¿no? Para ver a quién elige para el secretario del Tesoro, el otro día nos dicen que se reunió con Larry Flynn de BlackRock, imagínate. Sí. Se reunió con este hombre. ¿Y a quién acabó nombrando, después de reunirse con Larry Flynn, Donald Trump para ser el secretario del Tesoro? A Scott Bessent, que era el socio de George Soros, lo nombra como secretario del Tesoro. ¿Y dices tú, y eso? Pues mira, aquí lo tienen. También en ciertas tiempos ha sido bastante, pues ha hablado bien de las criptos y tal. De hecho, no sé si le vas a nombrar al que eligió para dirigir la SEC. Ahora vamos. Ah, ok. Que quiebra países, practica el sicariato económico, genera crisis y pues inyecta a todo el mundo, vende tal, es dueño de los alimentos, produce las escaseces de alimentos, modifica genéticamente las semillas, vende los venenos, también crea granjas biológicas para vender los alimentos más caros, para que no te contamines. O sea, ellos te dan el problema y la solución. Destruye países, pero también es dueño de las multinacionales y de las ONG como Cruz Roja Internacional o todas estas ONG que reciben millones de los gobiernos, que son organismos privados, ¿no? Fundaciones privadas que manejan un enorme poder económico, que son lobistas, ¿no? que se nutren de la guerra, del hambre, todas estas organizaciones salen del Foro Económico Mundial de esta forma de necrocapitalismo, de capitalismo del desastre, de capitalismo de la vigilancia, de capitalismo del shock,
¿no?, que es emanado desde el foro de Davos, ¿no?